¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es un poco sobre, vamos a hablar un poco sobre psicología de la conducta, específicamente sobre lo que se conoce eh, como modificación de la conducta. La modificación de la conducta es un terreno en el cual poco se habla muchas veces, pero que muchos psicoterapeutas utilizan y de hecho es dentro de un campo en el cual se han conseguido las técnicas más eficaces de la psicología, es decir, aquellas técnicas que se sabe que funcionan, que está comprobado que funcionan y que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Bien, muchas de las psicoterapias que hoy se utilizan en la actualidad, y no solo psicoterapia, la modificación de la conducta es un campo que se aplica a muchísimos ámbitos en general, como los ámbitos educativos, los ámbitos dentro de las empresas se utilizan, se trabaja dentro de, por ejemplo, en cuestiones de seguridad dentro de los trabajos, se intenta modificar conducta, es decir, también en la psicoterapia, todo campo donde se intente modificar la conducta de una persona va a ser importante el campo de la modificación de la conducta, poder analizar y modificar una conducta, básicamente. La aplicación es múltiple, entonces ya vemos, les doy un ejemplo. Si yo quiero que un alumno que se comporta mal dentro del colegio, se comporte bien, o estudio, promover sus conductas de estudio, aprendizaje y demás, bueno, voy a tener que tratar de ver mi pregunta es cómo modifico esa conducta en última instancia. ¿Cómo hago que un chico estudie más? Se siente más tiempo a estudiar. O por lo menos se siente un rato a estudiar. Esa es una pregunta que atañe a la modificación de la conducta. Si yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo hago para que los trabajadores de una empresa utilicen los cascos? ¿No? Bueno, eso es una pregunta que atañe a la modificación de la conducta. Si yo me pregunto, ¿cómo hacer para que un paciente depresivo salga más de la casa de lo que está saliendo hasta ahora? O tenga más interacción social. Bueno, eso es modificación de la conducta. Es decir, tiene múltiples aplicaciones. No es algo específico del campo de una terapia. Entonces ya vemos la importancia que tiene la modificación de la conducta. Incluso para uno mismo, si uno dice, ¿cómo puedo hacer para agarrar y dejar de comer tal comida o dejar un hábito que es poco saludable? Eso atañe a la modificación de la conducta. Así que bueno, ya se dan cuenta la importancia que tiene. Todo lo que es la modificación de la conducta o el análisis y modificación de la conducta está basado principalmente en toda una ciencia de la conducta que deriva de dos autores o tres, por lo menos los tres autores principales, por nombrar algunos, que son Pavlov, Skinner, y también podríamos incluir autores como Bandura, por ejemplo, entre otros. Entonces, hay muchos más autores, por supuesto. Yo les digo los que principalmente son los autores referentes en este campo. Yo voy a centrarme principalmente en uno que es Skinner, ¿bien? Que es un autor que por ahí no lo comenté en ninguno de los videos, pero es un autor fundamental dentro de la psicología. Quizás, y a mi parecer, es el autor más importante de toda la psicología hasta el momento. Si no es el más importante, está entre los más importantes. Bien, ahora, este autor, como les contaba recién, una de las preguntas que se hizo es por qué actuamos como actuamos, ¿no? Pero a diferencia de la gran mayoría de la psicología, que por ejemplo se dedicaba en clasificar a las conductas, Skinner se preguntó más bien por la funcionalidad de la conducta. ¿Cómo funciona una conducta? ¿Qué es lo que pasa objetivamente en una conducta? Es decir, en vez de contentarnos con decir un paciente, por ejemplo, es depresivo, en realidad nosotros no vemos la depresión. Lo que vemos es que ese paciente o esa persona sale poco de la casa, se encuentra, tiene poca interacción social o interacción social limitada. Vemos que tiene pérdida de apetito, es decir, poca ganas de comer. Vemos conductas por déficit, ¿bien? En vez de conductas por exceso, ¿bien? Ahora, por ejemplo, una persona maníaca, en realidad no vemos lo maníaco. Nosotros lo que vemos o lo que rotulamos en realidad son conductas. ¿Qué conductas? Que pueden ser, en ese caso, por exceso. Por ejemplo,
gasto compulsivo, emprender muchísimas tareas en simultáneo, no descansar, dormir poco. Digo, todo esto son conductas observables y palpables, ¿bien? Entonces, una de las cosas que advierte el conductismo en general, o mejor dicho, los analistas de la conducta, es que la conducta tiene que ser objetiva, tiene que ser sujeta a descripción objetiva. Y si es visible, si es tangible, mucho mejor. ¿A qué voy con esto? Que las conductas no son solamente lo que nosotros hacemos en sentido de lo que yo puedo observar, es decir, el comportamiento motor de la otra persona. Cuando si yo observo una persona, no solamente hay un comportamiento motor, si bien el comportamiento motor es lo que yo puedo ver, por ejemplo, si la persona corre o la persona tiene un tic nervioso y todo el tiempo hace así con la vista, con el ojo, eso yo lo puedo ver, pero no es la única conducta. También conducta es pensamiento. También conducta es imaginar una foto. ¿Por qué? Porque es algo que la persona hace, es algo que el sujeto está haciendo. Y si lo está haciendo y es un verbo, es porque está realizando una actividad. Entonces, conducta. Entonces, por definición, conducta es todo lo que un organismo hace. ¿Bien? Puede ser conducta privada, es decir, no visible, o puede ser conducta visible. Sin embargo, yo puedo acceder a esa conducta privada. ¿Por qué? Porque me la puede contar la otra persona. ¿Bien? O lo puedo escuchar lo que dice. Entonces, bien, entonces hay un mito que dice que el conductismo se centró solamente en estímulo-respuesta, es decir, lo observable. Eso es falso. Conducta es todo, ¿bien? También pensamiento, también imaginar, también fantasear, todo esto es conducta. También las emociones que siento, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces este autor, Skinner, empezó a investigar un poco sobre la conducta. En principio lo investigó con ratones. ¿Por qué investigó con ratones? Investigó con ratones por la sencilla razón de que es más fácil de trabajar primero, y también porque él quería demostrar muchas de las leyes y las demostraba en contexto de laboratorio. Y por otra parte también porque lo que le interesaba a Skinner era extraer las leyes básicas de la conducta, elementales. Por supuesto, después cuando hablamos de un ser humano, esto se complejiza, pero las leyes de la conducta operan no solo sobre la conducta observable, sino también sobre el lenguaje, sobre los pensamientos, sobre etcétera, todas cosas que ya venimos diciendo. Bien, ahora, ¿qué hizo Skinner? Agarró e intentó explicar qué efecto tenía, a diferencia de Pavlov. Pavlov lo recuerdan, si no lo recuerdan, yo le hice un video al condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, si ustedes recuerdan, ¿qué pasaba? Sencillo, el ejemplo del perro, ¿no? Cada vez que yo le acerco la comida al perro y hago sonar la campana, produzco que un estímulo incondicionado, es decir, que incondicionalmente la comida genera una respuesta de salivación, se asocie a un estímulo condicional, a un estímulo nuevo, ¿bien? Que es la campana. Por lo tanto, esta campana se convierte en un estímulo condicionado. ¿Qué quiere decir? Que la campana adquiere las propiedades de producir el mismo efecto que producía la comida, es decir, la salivación. Por lo tanto, el perro que antes no salivaba con la campana, empieza a salivar con la campana en ausencia de la comida. Bien, esto era Pavlov. Pavlov se centraba principalmente en qué pasaba antes de la conducta. Bien, es decir, cómo, dependiendo de cómo se iban presentando los estímulos, la conducta adquirían más propiedades esos estímulos. En fin, Skinner hizo una pregunta diferente. Se preguntó cómo incide las respuestas que los organismos tienen, ¿no? Las respuestas, cómo inciden, dependiendo de cómo incidan sobre el ambiente, ¿bien? Dependiendo de cómo incidan, van a tener consecuencias. Esas consecuencias van a producir un efecto sobre la conducta misma. Les doy un ejemplo, parece difícil, pero es fácil. Les doy un ejemplo. Si yo voy a trabajar, mi conducta es ir a trabajar, y eso tiene una consecuencia, que puede ser, a mí me pagan un sueldo. Eso tiene un efecto, esa consecuencia de que a mí me paguen un sueldo, sobre mi conducta. Incrementa la frecuencia de mi conducta, la tiende a perpetuar en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la consecuencia, ¿no?,
supone un reforzamiento de mi conducta. ¿Bien? La refuerza mi conducta. Aumenta la probabilidad, aumenta la probabilidad, la frecuencia de repetición de mi conducta de ir a trabajar. Si a mí me dejan de pagar, empieza a bajar la frecuencia de conducta de ir a trabajar. ¿Bien? Esto se lo conoce principalmente como refuerzo positivo. ¿Bien? El refuerzo positivo yo no los quiero mezclar porque Skinner utilizó una terminología muy rigurosa y a veces se presta a la confusión. Bien, es un lenguaje muy técnico, muy duro y suele prestarse a la confusión, pero me interesa que entiendan con ejemplos, porque si comprenden la esencia de la conducta, es decir, comprenden los principios más allá de cómo se llamen, van a entender cómo funciona una conducta, y esto es lo más interesante. Bien, otra forma, ahora que también se preguntó Skinner, es cuándo se reduce una conducta. Bien, y yo les voy a dar ejemplos principalmente, no les voy a quemar la cabeza con teoría. Ustedes piensen, por ejemplo, si yo voy a robar, bien, y a mí me meten preso, bien, ¿qué va a pasar? Va a pasar que mi frecuencia de robar empiece a bajar, bien. Ahora, hasta acá parece bastante sencillo la cosa, pero no es tan sencilla en realidad. Porque uno dice, bueno, tomemos otro ejemplo. Si yo meto los dedos en el enchufe y me da un patadón tremendo, es simple. Mi conducta de meter los dedos en el enchufe va a bajar, ¿bien? Va a aparecer algo que en apariencia es aversivo, como es un shock eléctrico, y eso hace que baje, ¿bien? Ahora, si yo fuese, por ejemplo, un sadomasoquista y meto los dedos en el enchufe, ¿qué creen? ¿Va a bajar o va a subir mi conducta de meter los dedos en el enchufe? ¿Qué piensan? Complicado, ¿no? Pero puede ser que suba. Entonces, con esto que les quiero decir, que no toda consecuencia en sí misma es un refuerzo o es un castigo. No toda consecuencia en sí misma necesariamente aumenta la frecuencia de la conducta o la disminuye para todas las personas. Esto es algo que se dio en la educación. Cuando quisieron aplicar el conductismo pasó esto. ¿Por qué? Porque pensaban que dar una buena nota era necesariamente para todos los chicos un refuerzo. Y esto no sirve, porque no para todos los chicos es un refuerzo lo mismo. Y ese es el punto donde el conductismo y en análisis de la conducta uno tiene que tener en cuenta las singularidades de cada persona. Y esto viene a derribar otro mito, que es que el conductismo trata a todas las personas por iguales, como si fueran robots, y a todos le da refuerzos, caramelos y premios. Esto es falso, ¿bien? Es falso. En principio porque lo que va a definir que algo se comporte como un refuerzo positivo, como un castigo, es decir, que algo, bueno, se entiende, ¿no? Lo que va a hacer que sea un refuerzo positivo o un castigo, no va a ser en sí mismo la consecuencia en sí misma. Es decir, si a mí voy a trabajar y me pagan un sueldo, esa consecuencia de pagar un sueldo, eso en sí mismo no es un refuerzo positivo, no incrementa la conducta mía de trabajar. Lo que va a darme la pauta de que eso está siendo un refuerzo positivo es cuando mi conducta aumenta. ¿Se entiende? Es lo único certero que yo tengo. Si alguien va a trabajar y cada vez va a trabajar más, y bueno, es probable que el sueldo en ese caso esté funcionando como un reforzador positivo. Ahora, si yo fuese un hippie, por ejemplo, y me gusta trabajar haciendo artesanías y haciendo lo que a mí me gusta, y me ofrecen muchísima plata por trabajar en una empresa, probablemente eso, para mí, no sea un refuerzo positivo el dinero. Pero sí lo va a hacer agarrar y trabajar en lo que a mí me gusta. Por lo tanto, esto tiene que ver con los aprendizajes que cada persona tuvo a lo largo de su historia. Van a hacer que ciertas consecuencias puedan ser estar funcionando como un refuerzo positivo o como un castigo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Este es el punto donde todas las personas somos distintas y lo que hay que hacer es ir al caso por caso. Hay que analizar el caso. ¿Bien? Es decir, cómo funciona la conducta, sus consecuencias
y sus antecedentes, lo que pasa antes, la conducta que ocurre y las consecuencias que tiene. Cuando uno analiza todo esto, que se conoce como análisis funcional de la conducta, o análisis también de casos, armado de casos, se lo llama, hay muchas formas de llamarlo, uno analiza todo esto, ¿a qué llega? A comprender por qué esa conducta se mantiene en el tiempo, por qué una persona sigue yendo a trabajar. Yo a priori no lo puedo decir porque le pagan un sueldo, porque por ahí es por otra cosa. Yo solamente voy a entenderlo cuando haga un análisis de qué pasa antes, qué conducta tiene y qué consecuencia tiene. Bien, por ejemplo, yo puedo estar triste, deprimido, porque les doy un ejemplo de antecedente, conducta y consecuencia. Bien, yo puedo estar triste y deprimido porque no hago algo que me gusta, porque no encuentro mucho sentido en mi vida, porque no me siento motivado y demás. Entonces realizo una conducta, busco un trabajo. Ese trabajo me encuentro con que, por ejemplo, hablo con gente, socializo y me doy cuenta de que sirvo para eso y me gusta y me siento bien. Y ese sentirme bien va a funcionar como un refuerzo de mi conducta de seguir yendo a trabajar. Este es un caso que le estoy dando para que se entienda como antecedentes, hay algo previo, hay una conducta, una consecuencia, y esa consecuencia refuerza la conducta. Es decir, que mi conducta se incremente. Es decir, si yo quiero entender por qué esta persona, del ejemplo que les di, sigue yendo a trabajar, solamente lo puedo entender cuando analizo antecedentes y consecuencias. Les voy a dar otro ejemplo. Una persona que, por ejemplo, fuma. Bien, supongamos que yo tengo que dar una charla y eso a mí me genera mucha ansiedad porque se me ocurre que me van a juzgar, se me ocurre que se van a reír de mí, se me ocurre que me puedo quedar en blanco cuando dé la charla o la conferencia. Es más, pispeo desde atrás del escenario y veo que hay un montón de gente, que está lleno de gente. Esto a mí me genera ansiedad. Estos serían los antecedentes, lo que pasa previo. Entonces, ¿qué hago? Tengo una conducta concreta. Puede ser salir afuera del auditorio y fumarme un cigarrillo. Fumar el cigarrillo me tranquiliza, me calma la ansiedad, pongámosle. O me tomo un vaso de alcohol, de bebida alcohólica en el barcito de enfrente. Cualquiera puede ser la conducta, ¿no? Ahora, esto me baja la ansiedad, el miedo también. ¿Y qué va? Esa es la conducta concreta. Entonces tenemos antecedentes, tengo miedo de que me juzguen, estoy ansioso, etc. Conducta, agarro, fumo, tomo alcohol, lo que sea. Y tiene una consecuencia, me baja la ansiedad, me siento más relajado. Por lo tanto, como esto, digamos, tiene una consecuencia que para mí puede ser placentera, gratificante, como lo quieran llamar, va a reforzar mi conducta de fumar. Es decir, es más factible de que en un futuro se repita mi conducta de fumar o tomar alcohol. Incrementa la frecuencia de esa conducta y la mantiene. Bien. Ahora ven la importancia que tiene el análisis y la modificación, para la modificación de la conducta en este caso. Hasta ahora esto explica el análisis principalmente. Bien. ¿Cómo se analiza una conducta? Les quiero dar otro ejemplo importante. Yo puedo agarrar, por ejemplo, ir a robar un banco, ¿bien? Y uno dice, y me meten preso, y eso es un castigo, ¿no? Para mí puede ser. Es algo aversivo, algo displacentero, algo feo. A nadie le parecería, y por lo general a la gente no le gustaría que lo metan preso, que lo castiguen. Entonces uno tendería a decir, bueno, ¿por qué si a las personas las meten preso muchas siguen delinquiendo? ¿No? Y es lógica esta pregunta. Ahora, si uno piensa la conducta de robo, ¿no? Piensen, hay una necesidad previa, estos son los antecedentes, hay una conducta de robo y hay una consecuencia que es me meten preso. En realidad, uno también puede hacer un análisis un poquito más complejo. ¿La única consecuencia es que me metan preso? Hay otra consecuencia más. ¿Que cuál es? Obtengo dinero. Bien, y acá hay algo importante, que toda conducta no tiene una única consecuencia, tiene varias consecuencias. A mí el ambiente, el contexto me devuelve varias consecuencias. No solo el ambiente, el contexto, también a veces es a nivel interno, como hablábamos en el caso del cigarrillo. Pero no nos confundamos. A ver, si yo por ejemplo voy a robar un banco y gano y obtengo 7 millones de dólares,
y a mí me meten preso por robo, pongámosle que sea 1 año, ahí tenemos una competencia de consecuencias. Es decir, hay una que es un castigo, que puede ser negativa, que puede ser aversiva, que me hace sentir mal, pero hay otra que me hace sentir muy bien. Y entonces, ¿cuál pesa más? Esto se lo conoce como valencia. Es decir, no todas las consecuencias tienen el mismo peso y tienden a ganar aquellas que tienen más peso. Ahora, si por mi subjetividad estar preso es una condena moral infernal, porque yo tengo un prestigio, porque cómo me va a ver mi familia, porque tengo una educación muy tradicional, muy moral, en ese caso puede que me metan preso, aunque sea un día, sea peor para mí que ganar 7 millones de dólares. En ese caso va a bajar mi conducta, ¿sí? Por cómo soy yo va a bajar mi conducta. En otros casos, por ejemplo, que yo no sea ni muy moral ni nada por el estilo, no me importe mucho y me importa mucho el dinero, en ese caso, para mí, 7 millones de dólares va a ser un reforzador positivo con más peso que el castigo de que me metan preso. Por lo tanto, es probable que mi conducta de robo se mantenga a pesar de que me metan preso. Entonces, una conducta es muy compleja, no es tan simple de analizar, pero siempre hay que analizarla para el caso concreto, para el caso particular y singular de cada persona. ¿Bien? Esto es algo que le quería transmitir. Todo esto que yo le estoy contando hace principalmente al análisis de una conducta, pero yo hablaba de análisis y modificación de la conducta. Entonces hay que entender cómo se modifica una conducta, no solo analizarla. Si la analizamos es para modificarla. ¿Cómo se modifica una conducta? Bueno, es muy interesante esto, porque en el caso, por ejemplo, del cigarrillo, que le decía antes, por tomar un ejemplo, una persona va a dar una charla y esa charla lo pone muy nervioso, muy ansioso, piensa que lo van a juzgar, piensa que se va a quedar en blanco, piensa que se van a reír de él, etcétera, le van a hacer preguntas difíciles. Todo esto son antecedentes que lo lleva a una conducta responde con una conducta de ir a fumar o tomar algo, y esto generaba que se relaje y la conducta aumente en su frecuencia o se tienda a repetir. Así se genera una conducta adictiva principalmente, ¿no? Una adicción. Ahora, la clave está en entender estos antecedentes y que esa respuesta que tiene de fumar, en realidad es la mejor respuesta que la persona pudo encontrar para solucionar ese problema. La clave está en darle un repertorio de conductas diferentes que sean adecuadas también en valores para esa persona, porque yo no le puedo dar cualquier cosa a una persona o cosas que por ahí para la persona no le gustan o cosas que son contradictorias con los valores que tiene. Bien, pero la clave principalmente está en darle sustitutos a esa conducta. Bien, en principio pueden ser sustitutos que sean artificiales. Bien, por ejemplo, un ansiolítico. Cuando muchos pacientes vienen con un trastorno de ansiedad o tienen alguna dependencia con una droga, una de las cosas que hace es se sustituye las drogas por algunos fármacos para bajar la ansiedad. Esto es provisional, ¿bien? Esto es algo provisional. Pero la clave está en dar algún sustituto, en principio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Algo que le permita manejar la ansiedad. Puede ser una técnica, ¿bien? Una técnica de respiración, una técnica de relajación, ¿bien? Si yo estoy relajado no estoy ansioso. Otra puede ser que la persona se exponga directamente a esas situaciones, aprenda a exponerse, ¿bien? ¿Para qué? Para que la ansiedad, para que se vaya acostumbrando y vaya cayendo con el tiempo, ¿bien? Con el correr del tiempo la ansiedad va a ir bajando. Se va a ir habituando la persona a esas charlas que tiene que dar, y a medida que va viendo que no se queda ni en blanco, no le hacen preguntas difíciles, etcétera, va tomando confianza y va bajando la ansiedad. Otra posibilidad puede ser que si tiene miedo a quedarse en blanco en un principio, como no se anima a exponerse directamente, tenga anotaciones, que prepare con más tiempo, bien, la charla. Esto es para reducir por ahí cierta vulnerabilidad, que se sienta más confiado también, puede ser, etcétera. A lo que apuntamos es a dar sustitutos a la conducta de fumar, que la conducta de fumar no sea necesaria, porque la conducta de fumar es la mejor solución que la persona encontró en ese caso, en tanto conducta, a esos antecedentes, ¿bien? Como respuesta a eso.
la mejor forma que encontró para poder solucionar eso. Ahora, todas las cosas que se dan en terapia, por lo general, en una terapia, cuando uno agarra y a un paciente le dice, bueno, en vez de fumar vas a aplicar esta técnica para calmar la ansiedad, ¿no? Entonces se le da una técnica de respiración, de meditación, de relajación, lo que quiera. Estos son, digamos, lo que se conoce como... tiene refuerzos de manera artificial, ¿bien? Es importante esto. Muchos de los refuerzos que se le dan a la persona en terapia son artificiales. Cuando, por ejemplo, un paciente que tiene miedo a exponerse en una situación en público se expuso y el terapeuta lo felicita, el felicitar funciona también como un refuerzo positivo para ese paciente. Ahora, no siempre te van a felicitar porque vos des una charla. Por lo tanto, esto es se lo llama reforzador artificial, porque no es algo que naturalmente se da. Como por ejemplo, yo meto los dedos en el enchufe, me da una patada y me la va a dar siempre. ¿Bien? Eso se da naturalmente, ¿sí? Si yo dejo de comer y empiezo a sentir sensaciones fisiológicas de hambre, y esto se va a dar siempre, son reforzadores naturales, se dan automáticamente. Ahora, que a mí me felicite el terapeuta es algo que no es natural. Sin embargo, ¿a qué apunta esto? Esto apunta a generar un repertorio de conductas hasta que esa conducta se pueda conectar con refuerzos naturales del ambiente. ¿Se entiende? Por ejemplo, que esa persona le empiezan a pagar por dar esas charlas, ¿sí? Empieza a cobrar dinero. Esa persona empieza a hacer contactos y empieza a hacerse conocida por esas charlas, ¿sí? Esa persona empieza a difundir su trabajo a través de esas charlas. Ahí aparecen reforzadores naturales. Cuando aparecen esos reforzadores naturales propios de la actividad que está realizando la persona, como consecuencia, se retiran los reforzadores artificiales. Es decir, aquellos que el terapeuta había armado y había propuesto y había aplicado de manera artificial para lograr este paso, ¿no? De una conducta que en principio, como era dar una charla, le generaba a esa persona mucha ansiedad, mucho miedo y estaba inhibida, es decir, terminaba por no darla o por o dándolas a través de otras formas, con sustitutos, fumando y dañándose la salud. Se generó una suerte de andamiaje a través de esos reforzadores artificiales que el terapeuta implementó para poder llegar a una conducta que se conecte con las consecuencias naturales, ¿bien? Una conducta que se conecta con consecuencias reforzantes naturales y que tampoco tiene ninguna consecuencia dañina para la persona a largo plazo, ¿bien? Como hablábamos, por ejemplo, en el caso de fumar. Ya verán la importancia y la complejidad que tiene analizar una conducta y modificarla. No es tan simple. La modificación de la conducta dentro del campo del conductismo, de las terapias conductuales, de todo esto, una de las claves principales es entender que siempre la conducta, cuando yo defino una conducta, tengo que definirla objetivamente. Conducta tiene que ser definible objetivamente. Bien, si viene una persona y me dice estoy ansiosa, lo primero que te voy a preguntar, ¿qué es ansioso? ¿Cómo se compone esa ansiedad? ¿Qué sensaciones tenés? ¿Qué haces cuando estás ansioso? ¿Cómo te comportas? ¿Qué pensás? Es decir, llevarlo a algo concreto que pueda ser modificable, porque modificar la ansiedad la verdad es que no se puede. Ahora, modificar. Nosotros no modificamos la ansiedad, lo que modificamos son respuestas fisiológicas. ¿Se pueden modificar? Sí, claramente se pueden modificar. Porque, por ejemplo, una persona que tiene respuestas de ansiedad, como puede ser tensión muscular, aumento del ritmo cardíaco, sudoración excesiva, etc., se puede modificar, como con una relajación muscular, por ejemplo. Son conductas incompatibles. Si yo estoy relajado, no estoy ansioso, no estoy tensionado. Es decir, cuando la conducta se define objetivamente, yo la puedo modificar. ¿Bien? Si la persona todo el tiempo tiene preocupaciones porque piensa que le va a pasar algo malo, eso también lo puedo modificar. ¿Bien? Puedo evaluar cuánta recurrencia, cuántas veces piensa en el día eso y lograr que piense menos veces. Puedo lograr que piense sobre otros temas y no sobre algo que le genera miedo.
puedo lograr que lo piense de otra manera, ¿bien? Es decir, yo puedo constatar que se produjo un cambio. Y este es un punto importante porque la modificación de la conducta, una de las cosas que intenta hacer todo el tiempo es evaluar los cambios. No alcanza con que alguien te diga, bueno, sí, me siento mejor. O con que la persona diga, me sirvió lo que me dijiste. Hay que constatar efectivamente que la conducta se modificó. Y este es el punto donde la psicología, muchas veces que a la psicología se la acusa por ser una ciencia liviana, o ser una ciencia poco dura y rigurosa, y no es así. Es una ciencia, hay una rama de la psicología, es una ciencia rigurosa y bastante dura. Y está bien que sea así, porque si yo digo o afirmo algo, tengo que poder constatarlo. Bien, si yo digo que puedo modificar una conducta, tiene que poder constatarse esa modificación. Si yo digo que una persona, un tratamiento es eficaz, una intervención es eficaz, tengo que poder constatarla.